esto que ocurrió en el día de hoy en Qatar específicamente. Alberto, por favor. Director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Fines Terra, ya está junto a nosotros. ¿Cómo está, Alberto? Muchísimas gracias por venir, por estar junto a nosotros. Muchas gracias, hola Cristiano, hola Catalina, ¿qué tal? Alberto, analizando lo que ocurre hoy día, y la gran pregunta es, ¿van a seguir los ataques? ¿Cuál es la perspectiva que hay? Si esta respuesta de Irán contempla el ataque a otras bases. Tal como se mencionaba, este ataque se estaba esperando. Era muy difícil que Irán no respondiera frente a lo ocurrido el fin de semana. Estaba por medio de su imagen como potencia regional, incluso la imagen del propio gobierno iraní puertas adentro. En ese aspecto, este ataque tiene la particularidad de haber sido, no diré simbólico, pero tomó todas las precauciones para evitar, de algún modo, escalar en esta situación. Le avisó a Qatar del ataque. Claro. Irán podría haber lanzado un ataque mucho más contundente en contra de esta base. No lo hizo, pero ciertamente podríamos esperar otras acciones. Hay que recordar que el fin de semana el legislativo iraní aprobó la idea de bloquear el estrecho de Hormuz, que es un punto clave que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Eso todavía no lo hemos visto, no sabemos exactamente qué decisión podrían tomar en el corto o mediano plazo. Y sobre todo, también es importante considerar que esto es una especie de ajedrez. Un país mueve sus piezas, el otro responde. Estados Unidos atacó primero Irán, Irán respondió. La pregunta es si ahora Estados Unidos va a tomar alguna acción similar. En su punto de prensa del sábado en la noche, Donald Trump dijo que podía llevar adelante ataques aún más contundentes, aún más duros en contra de Irán. Claro. ¿Te parece, Alberto, si vemos aquí junto a Qatar las bases que están desplegadas y los objetivos que podrían significar, claro, un nuevo ataque por parte de Irán? Fue ahí, la de Qatar. La de Qatar fue la que estaba. ¿Por qué la de Qatar puntualmente? ¿Por la cercanía, por las características de la base? Hay que considerar la cercanía. Es una base con 10.000 personas, ¿verdad? Como tú mencionabas, sí, Cata, civiles y militares. Estados Unidos tiene cerca de 40.000 efectivos desplegados en todo Medio Oriente. En todas diferentes, estas que vemos en el mapa, exactamente, claro. Considerando que tiene presencia importante en Irak, en Siria, tiene todavía un contingente menor pero activo que ha estado permanentemente siguiendo aún al Estado Islámico. Entonces, en ese aspecto, evidentemente era un blanco interesante, importante para Irán. También hay que considerar que en Bahrein está la base de la quinta flota de la Armada estadounidense. Por lo tanto, también podría ser otro blanco que Irán quisiera atacar. Pero también hay que recordar que Irán tiene, a pesar de lo debilitado que está después de haberse involucrado en la guerra de Gaza, ¿verdad? El año pasado, abril y octubre, de hecho, Irán intercambió, ¿verdad?, ataques de misiles y drones con Israel en 2 oportunidades y quedó de algún modo acotado ahí. Pero Irán continúa teniendo agentes, células en diferentes países que podrían atacar eventualmente embajadas, centros militares u otros blancos. Incluso se teme que pudieran llegar incluso a cometerse actos en Europa. No hay que perder de vista que desde el primer momento en que se hizo público este ataque el día sábado, incluso antes, probablemente todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo elevaron sus niveles de alerta y seguridad, preparándose para una eventual respuesta de Irán. Alberto, quería preguntarle, bueno, este ataque en específico que sería la parte de al medio que vemos ahí, sí, el de Qatar, ¿se trata de un ataque entonces limitado, medido por parte de Irán? ¿Podría haber sido peor sin duda? ¿Cómo lo ve usted? Sí, fue un ataque acotado, insisto, Irán podría haber utilizado mucho más poder destructivo. También hay que considerar Qatar. Es cierto que ahí está esta base tan importante de Estados Unidos, pero Qatar ha jugado un rol muy importante como mediador entre Irán y Estados Unidos, Irán e Israel en los meses anteriores. Eso significa que Qatar tiene una relación más fluida con Irán y por lo tanto para Irán no es un buen negocio, por decirlo de alguna manera, atacar o destruir instalaciones del propio Qatar. Entonces, en ese sentido, sí, fue un ataque acotado, preciso, que probablemente Irán espera que no pase a mayores, pero no hay garantías de que el presidente Trump no decida responder. Ahora, no olvidemos que Irán está en conflicto además con Israel. Si se suma a Estados Unidos, ¿tiene la capacidad bélica Irán para mantener estos frentes si es que esto siguiera desarrollándose? Hasta el momento Estados Unidos parece que no pretende seguir involucrado en esto. De hecho, su participación fue muy significativa para efectos de atacar las instalaciones nucleares de Irán. Irán
Sin duda que es un país enorme, estamos hablando de 82 millones de habitantes, rico en petróleo, pero cuya economía, la verdad, ha estado fuertemente restringida por las sanciones económicas que llevan años estrangulando la economía iraní. Eso obviamente tiene un impacto en términos de cuánto de su presupuesto anual, cuánto de su PIB puede destinar a defensa. A pesar de ello, Irán ha logrado desarrollar, o logró desarrollar, este programa nuclear que siempre declaró que era de uso civil, pero que había despertado múltiples suspicacias y sospechas en Occidente. También ha desarrollado un programa de misiles balísticos de corto y mediano alcance. Si hacemos una comparación, por ejemplo, con Norcorea, Norcorea tiene misiles intercontinentales ya, Irán aún no. Por lo tanto, su capacidad para moverse en el escenario de Medio Oriente está circunscrito a eso, es limitado. ¿Por cuánto tiempo podría soportar una ofensiva simultánea? Porque hay que recordar que además Israel no se ha detenido. No, claro. Ayer, continúa el ataque a la cárcel el día exactamente, de hoy. Ha habido ataques a Irán y esto probablemente va a continuar. No sabemos por cuánto tiempo. Estados Unidos, volviendo a las declaraciones del presidente Trump, espera algún tipo de gesto, de declaración de parte del gobierno iraní en términos de sentarse a negociar, sentarse a conversar cómo se termina esto, cuáles son las condiciones, qué está dispuesto a aceptar Irán o no. Ese detalle no se conoce en términos diplomáticos, pero también hay que recordar que mientras vemos todo este escenario bélico, hay una gestión diplomática en paralelo, muchas veces no es visible ante los medios, pero que existe. Estados Unidos, bueno, Donald Trump dijo esto que mencionaba en un inicio, Donald Trump dijo que no iba a responder de alguna forma. ¿Es esa carta bajo la manga que tiene Donald Trump de sentarse a negociar entonces? De algún modo, Trump, hay que entender que Trump muchas veces puede ser confuso, e incluso a veces contradictorio. Si uno revisa todos sus posteos en redes sociales, partió hablando de que después del ataque... Se iba a mantener al margen en un comienzo. Claro, y que este era el último momento de Irán para poder negociar. Después habló de la posibilidad de eliminar a Ali Khamenei, el líder supremo de Irán. Entonces, de algún modo, lo que Estados Unidos hace es intervenir de manera muy precisa en este conflicto, respaldando a Israel, destruyendo las principales instalaciones subterráneas del programa nuclear iraní y quitándole a Irán la capacidad de poder negociar de manera más efectiva con Israel o con Estados Unidos. El programa nuclear siempre fue una carta disuasiva, de presión, etc. Y técnicamente o aparentemente, el éxito del ataque del día sábado habría dejado a Irán sin esa carta. ¿Qué le va quedando a Irán? Poco, porque además ha perdido aliados en la región. El gobierno sirio cambió de gobierno, recordemos que Bashar al-Assad cae a fines del año pasado, Siria era un importante aliado de Irán, y Siria, el nuevo gobierno, ya no es aliado de Irán. Y milicias como Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano han sido tremendamente golpeadas por los ataques israelíes. Y entonces ese largo brazo que tenía Irán para llegar hasta allá, porque si vemos que está Irán, Irak, Siria, está lejos, los necesitaba para poder hacerse presente. Ahora no los tiene. No significa que no existan, pero están muy debilitados. Ahora, solo una pregunta. Lo que pasa es que ayer llamó mucho la atención las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos en relación precisamente a la acumulación de uranio, enriquecimiento de uranio. Porque, claro, se habla que lo destruyeron, pero ayer tendió a reconocer que no sabían dónde estaban esos 400 kilos de uranio, que pueden obviamente significar la materia prima para construir las bombas, y queda como un poquito en duda si efectivamente la operación americana cumplió su objetivo o no, porque además lo dice en televisión desacreditando lo que había dicho Donald Trump también en sus primeras declaraciones. Se abre como un nuevo problema de dónde estaría ese material al fin y al cabo que sacaron de Fordo, que era principalmente el objetivo de Estados Unidos. Claro, hay que recordar que desde hace más de 10 años Irán, temiendo un ataque israelí o estadounidense, comenzó a trasladar toda su infraestructura nuclear bajo tierra, sobre todo, como tú bien dices, en Fordo, que además hay una enorme montaña encima. Y esos lugares eran conocidos por Israel, por Estados Unidos, por la comunidad internacional, por los inspectores de Naciones Unidas. La pregunta es, ¿qué lugares, probablemente secretos, Irán, no declarados, por decirlo de otra manera, Irán tiene? Y si realmente en esos 3 puntos que se bombardearon estaba todo ese uranio enriquecido. Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Y de algún modo las declaraciones del vicepresidente Vance van en esa línea. Pero algo que no estaba pensado tampoco que podría pasar. Se dice que, claro, habrían sacado este material, este enriquecimiento de uranio y se lo habrían llevado. No estaba quizá en los planes tampoco de Estados Unidos. La idea de Israel de atacar a Irán es muy antigua. Lleva más de 20 años
adaptando y actualizando ese plan. Estados Unidos también. Pero Irán sabiendo, estamos entrando en el terreno de la especulación, claro, pero Irán sabiendo que Estados Unidos e Israel conocen cuáles son las instalaciones nucleares más importantes, incluso si estuvieran bajo tierra, probablemente podría haber tomado ciertas precauciones y desviar la atención. Claro. Que esos blancos fueran destruidos, atacados, tampoco sabemos cuán destruidos están, en un 70%, 50%. Sabemos que las bombas que usó Estados Unidos eran las que no tenía Israel y que permitían perforar 60 metros de concreto armado, 40 metros de roca sólida y ahí estallar. Pero está abierta la posibilidad de que efectivamente el programa nuclear iraní no esté destruido ni desmantelado y que existan instalaciones secretas en donde Irán probablemente hizo acopio o podría haber hecho acopio de uranio enriquecido. Vamos a ver una siguiente lámina, Alberto, que va a dar cuenta de lo que ayer también, más allá de los ataques, el estrecho de Hormuz, tan relevante, pero también clarificar, porque claro, se ha mencionado el impacto económico que puede tener un bloqueo ahí por el traspaso de petróleo, pero en una primera instancia básicamente afectaría, digamos, a los vecinos, a esta parte, no así a Estados Unidos. El peso del petróleo o del paso de los barriles diarios hacia Estados Unidos por ese estrecho es bastante bajo, lo mismo que con Europa. Exactamente. O sea, no es ese efecto de que si se cerraran otros puertos, otros estrechos donde efectivamente no llega la materia prima de Estados Unidos. Pero acá, en un primer minuto, ¿qué significa y cuáles son las principales consecuencias del cierre o el bloqueo del estrecho de Hormuz? Si Irán lograra cerrar o bloquear el estrecho de Hormuz, impediría la salida del petróleo de actores tan importantes como Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que representan un volumen muy importante de la producción petrolera mundial. Por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo que se consume a nivel mundial. Estamos hablando de 17 a 20 millones de barriles de crudo al día. Exacto. ¿Cuál es el detalle? El petróleo que sale de esta zona en general va hacia el este. China, India, Japón, Corea del Sur, Singapur. Hacia allá va eso. Estados Unidos desde hace mucho tiempo ha tomado la precaución de lograr cierto grado de independencia en términos energéticos. Sabemos que ha acumulado mucho petróleo en zonas específicas. Además tiene toda esta tecnología, el fracking, que permite obtener petróleo en forma artificial. Entonces, en ese aspecto, como tú bien dices, Europa y Estados Unidos no sufrirían una especie de desabastecimiento. Pero a pesar de eso, esto tendría un impacto en términos de la oferta y la demanda. Una caída de la oferta de petróleo evidentemente va a aumentar gravemente y se habla de llegar a los 120 o incluso $150 por barril. Lo que no ha ocurrido todavía porque el mundo está ahí latente. De hecho, hoy día los últimos reportes dan el precio del petróleo cayendo más que incrementando. Hubo una reacción distinta porque fue sorprendente también al abrir las noticias económicas hoy día después del ataque ver esa volatilidad no tan profunda como en otros conflictos que han estallado y menores donde efectivamente hay un alza importante, el índice de riesgo también, en fin, una serie de indicadores que fueron mucho más profundos en veces anteriores que lo que está ocurriendo hoy día. Entonces por ahí viene un poquito la respuesta y además ver si efectivamente se sigue desarrollando este conflicto o bien ya se establece como lo que hemos conversado. Ahora bien, Irán también necesita, a lo mejor puede ser, y es la pregunta, algún arma de negociación, el bloqueo económico, porque claro, uno ve misiles, ataques, pero la verdad es que es un país muy, muy pobre, que lleva muchos años bloqueando una economía que está prácticamente en el suelo también. ¿Esa sería como el arma que le queda quizás a Irán? ¿Podríamos decir una herramienta para negociar con Estados Unidos? Es la última carta que le quedaría, pero con consecuencias muy claras, porque evidentemente si tenemos bases estadounidenses en esta zona, el cuartel general de la Quinta Flota, la acción militar hacia Irán sería inmediata, sería muy rápida. Y en ese aspecto Irán no tendría cómo resistir el avance de una fuerza militar tan concreta. Irán está en una posición muy compleja, no solamente en términos de política exterior, la situación de guerra con Israel, ahora la intervención muy contundente de Estados Unidos. Irán tiene un régimen teocrático que podría estar en jaque en la medida que no logre resolver esto y eso tenga un impacto puertas adentro. Sabemos que gran parte de la oposición al régimen iraní no está en Irán, está en el exilio, está en Estados Unidos, está en Europa. ¿Qué hay dentro de Irán? Generaciones muy jóvenes
que están cansadas del régimen teocrático, están cansadas de los ayatolas, que quieren otro estilo de vida, que lo ven en sus celulares muchas veces. Hay que recordar que hay una serie de restricciones, no solamente a la vestimenta de las mujeres, se persigue a la comunidad LGBT+, etc. Entonces, tal vez esto puede derivar en una situación en la que el propio gobierno empiece a sufrir grietas hacia adentro, producto de la reacción de la sociedad. Si uno piensa, no hace tanto, 2022-2023, producto de la muerte de Mahsa Amini, esta joven que fue detenida por la policía moral y por lo visto fallece producto de esto, hubo meses de protestas en todas las grandes ciudades iraníes, con disturbios, quema de vehículos, etc. Fue una situación muy grave para el régimen iraní, logró controlarla finalmente, pero es un síntoma del descontento que hay puertas adentro en Irán con un régimen que está en el poder desde 1979. Y recordar, bueno, que ese es como el otro objetivo finalmente de Israel, terminar con el régimen teocrático del ayatolá. Sí, evidentemente es un objetivo. Hay que recordar que en el fondo Israel ve a Irán como una amenaza muy importante, muy grande, porque además Irán públicamente ha declarado muchas veces que uno de sus objetivos es destruir a Israel, borrar a Israel del mapa. A Israel sin duda que le interesaría que el régimen de los ayatolas sucumbiera. Se acabe, sí. Y si ustedes se fijan, en los últimos días hemos pasado de el ataque, el tema nuclear, a la decapitación del régimen, pero hay que recordar que la caída de un régimen como el de Irán, en un país tan grande, estratégico además, Irak, Afganistán, el Golfo Pérsico, puede tener consecuencias. El recuerdo de las consecuencias que tuvo la invasión estadounidense a Irak en 2003, los efectos que dejó la primavera árabe en países como Libia, como Egipto, dan cuenta de que ese proceso podría tener consecuencias muy desastrosas, no solo para Irán, sino para la región completa. Estamos hablando de que podría haber una guerra civil en Irán, claro, una ola de refugiados que comenzara a inundar los países vecinos o incluso llegar a Europa, como en algún momento pasó con la guerra civil siria. Entonces, la idea de que esto simplemente se resuelve acabando con el régimen es verlo en términos muy simples. Aquí de menos, pero una serie de escenarios, Alberto, hipotéticos, por cierto, sí, claro, de lo que podría pasar. El primero ya pasó. Claro, ya tuvimos una primera aproximación. El ataque, la venganza de Irán contra objetivos de Estados Unidos, claro, ya pasó. La interrogante ahí, si efectivamente podrían haber otros o no. Todas las alertas base en Estados Unidos, eso ya también sí ocurrió desde el minuto en que se produce este ataque. Israel continúa con ataques sobre Irán. Está en desarrollo. Está en desarrollo. Guerra abierta. Israel, Irán, Estados Unidos. ¿Se puede mantener esto que sea más extensa en el tiempo? Podría ocurrir si Estados Unidos ve que hay una amenaza concreta a su propia seguridad o, por ejemplo, para Israel. En este minuto hemos visto que Israel ha resistido de manera bastante eficiente los ataques de Irán, pero por algún motivo que no podemos individualizarlo en este minuto, viera que su aliado regional, que es Israel, está bajo peligro o que hubiese, pongo un escenario hipotético, un atentado contra una embajada de Estados Unidos en alguna parte, etcétera, eso podría llevar a Estados Unidos a volver a involucrarse de manera mucho más contundente, reanudando los bombardeos, los ataques, eso sí, siempre descartando el despliegue de tropas. Para Trump y para Estados Unidos, que es una potencia agotada después de la experiencia de Afganistán e Irak, el despliegue de tropas no es opción. Alberto, si podemos recordar quizás relacionado con el punto que viene, el subsiguiente, Hamas, Hezbollah, hutíes en silencio. Recordar, bueno, que Irán de alguna forma financia a estos grupos terroristas. Sí. Y esto es la gran preocupación quizás para Estados Unidos, lo que viene, los ataques asimétricos. Efectivamente, bueno, hemos visto que Hamas ha quedado reducida a su mínima expresión dentro de Gaza. Lo único que le queda es un pequeño territorio en donde además estarían los últimos rehenes tomados por Hamas en octubre del 2023. Hezbollah, gran parte de la cúpula de Hezbollah ya no existe. Hassan Nasrallah, su propio líder, los últimos 30 años fue eliminado por Israel junto con otros comandantes en estas operaciones que involucraron walkie-talkies y beepers que detonaron, ¿verdad?, simultáneamente. Los hutíes habían llegado a un cierto grado de acuerdo con el gobierno de Trump. El propio Trump lo anunció. Habría que ver si efectivamente está en condiciones de continuar esto, sobre todo temiendo un nuevo ataque no solo de Israel sino de Estados Unidos. Todos estos grupos que le permitían a Irán actuar mucho más allá de sus fronteras, hoy día están muy debilitados y la posibilidad de que les sean útiles en el corto plazo es muy difícil.
Perfecto, bueno, Irán aislado, ya lo hemos visto, la problemática de una extensión en este conflicto, la presión mundial, una serie más en Estados Unidos internamente, incluso hay vínculos entre los republicanos con los demócratas a propósito de este gasto en esta situación bélica y el rechazo que hay a que siga la escalada y esa posible negociación también un escenario que al menos por ahora se ve bien difícil, pero está dentro de las teorías porque así partió de hecho las palabras primarias de Donald Trump. Efectivamente, la opción de la negociación sigue ahí. La pregunta es si Irán va a estar dispuesto a negociar mientras Israel todavía lo bombardea y qué es lo que Estados Unidos quiere realmente de Irán, a qué quiere que se comprometa y si Irán está en condiciones de cumplirlo o no. Irán está tratando de salvar su honor como potencia regional, pero sabe que tiene límites. No puede resistir en forma indefinida. Y eso evidentemente lo acerca mucho más a una crisis interna como la que comentábamos hace un minuto, en donde se pudiera resquebrajar el propio gobierno teocrático de Irán. Hay que estar atento entonces a ver lo que ocurre también con las otras bases militares quizá, ¿o no? Si es que empieza nuevamente a atacar Irán. Es posible que haya otros ataques a bases militares en la región, es posible que haya ataques a otro tipo de blancos estadounidenses, embajadas, consulados, etcétera. Y ver cuál es el alcance de eso, cuán letales y mortales son. Hoy día en este ataque no murió nadie. Y eso es lo que marca la diferencia frente a una respuesta inmediata de Estados Unidos o no.